El Día del Podcast es una iniciativa colectiva para promover los podcasts en español y tratar de acercarlos a esa gente que aún no conoce el podcasting. Hoy celebramos este día compartiendo este hermoso mundo a los demás. El 18 de octubre de 2019 se cumplen 15 años de la publicación del primer podcast en español. 15 años de un universo sonoro apasionante, que nos proporciona compañía, entretenimiento, que nos informa, nos enseña, nos hace disfrutar en cualquier momento y lugar. Únete a esta celebración con el hashtag Día del Podcast, ayudando a difundir qué es un podcast a quien no lo conozca y a compartir tus programas favoritos. Visita www.diadelpodcast.com si quieres más información sobre cómo participar o si quieres saber más sobre el podcast y el podcasting. Soy Robert y yo escucho podcast. Únete al enjambre. Y sí, querida, amada, estimada, anhelada audiencia, el día de hoy vamos a hacer un paréntesis. Un paréntesis para unirnos a esta celebración del Día del Podcast. ¿Cómo podemos nosotros colaborar? ¿Cómo nosotros podemos participar? ¿Cómo nosotros podemos ser parte del Día del Podcast? Bueno, hay muchas formas. Podés utilizar, por ejemplo, el hashtag Día del Podcast para participar en Twitter y en todas las redes sociales. También podés usar las promos del Día del Podcast en tu podcast, así como he hecho yo en este episodio. Podés cambiar tu logo por el del Día del Podcast para que la gente, toda tu audiencia, todos tus oyentes digan, ¡ey, aquí qué pasa! También podés explicar a tus conocidos qué es un podcast y de qué se trata, para que se enganchen y agarren el gustito por el podcasting. Y si les recomendás implementador WordPress, mucho que mejor. También podés compartir tu podcast favorito con alguien, compañero de trabajo, amigo, familiares, etc. Podés enviar comentarios a tus podcasters favoritos y darles las gracias por darte contenido, por darte los episodios o felicitarlos por algún episodio en particular. No podés dejar pasar esta celebración para dejar una reseña de tu podcast favorito en Apple Podcast o en otras plataformas donde te permita comentar. Por ejemplo, en Spotify solo te permite dar corazones, pero ¿qué más que dar el corazón sincero? También podés suscribirte a un nuevo podcast y al suscribirte, comentarlo usando hashtag Día del Podcast. Y si lo estás pensando y todavía no lo tenés claro, hombre, escúchate el episodio de ayer y anímate a crear tu podcast. Ya, te estás tardando. Yo escucho mucho podcast, pero para celebrar en este día, quiero hacerte mi top 10 de podcast que escucho y que quiero recomendar hoy. Antes de entrar a mi lista de los podcasts que quiero recomendar, te quiero decir varias cosas. Lo primero, Locutorco, @Locutorco en Twitter, Félix, nos regala su libro. En el marco del Día del Podcast ha colocado un tweet que dice: en el Día del Podcast en español, el libro Todo sobre Podcast está gratis en la tienda de Apple. Así que ahí está el enlace, lo podés descargar y te pide amablemente que si lo has descargado, pues le dejes una reseña, ¿ya? Bueno, eso, primero, te dejo el enlace al libro que te lo puedes descargar hoy gratis en las notas del episodio. Y también en mi Twitter, @AlexAvalosSV, yo hice retweet al tweet de Locutorco, así que también tenés por ahí el enlace si te sale más fácil, más rápido y tenés Twitter a la mano. Te voy a dejar estos 10, mi top 10, te los voy a dejar en una hermosa lista que vos también podés crear usando el sitio podstan.co. Este es un sitio que recomendó Emilio Cano, @Emilcar, para crear tu propia lista para poder compartir tus podcasts favoritos.
Hice yo esta lista especial para el día de hoy y tengo el enlace en las notas del episodio para esta mini lista de los podcasts que escucho, pero también en el episodio de hoy también está. Y lo embebí adentro de este episodio, pero te dejo el enlace también si lo quieres ver. Y si vos querés crear tu lista de suscripciones de los podcasts que escuchás para compartir, podstan.co. ¿Ok? Va. Sin estirar más el chicle, voy a entrar en materia. Te voy a decir mi top 10 de podcast y por qué escucho este podcast, qué es lo que más me gusta y por qué te lo recomiendo. Algunos hablan por sí solos, pero algunos otros puede ser que es primera vez que lo vas a escuchar y espero sorprenderte con más de uno. Así que si los conocías todos, en Twitter o en los comentarios de este episodio me lo podés dejar. Y bueno, si los conocías todo, bien. Y si te sorprendí, ¿con cuál te sorprendí? Quiero ver la audiencia de Implementador WordPress qué dice sobre el podcasting. ¿Ok? Comencemos. Bueno, no. Voy, voy del 10 al 1. Posición número 10 en este top. WordPress semanal. WordPress semanal de Gonzalo Navarro. Gonzalo es un profesional dentro del mundo WordPress, tiene una academia de cursos que está muy bien, pero además también él tiene una forma particular que a mí, en honor a la verdad, me encanta cómo explica, cómo prepara el episodio, todo el contenido que da. Yo te lo recomiendo sí o sí. Posición 9, WordPress Radio. Si sos implementador WordPress, estás dentro del mundillo del WordPress, es un podcast obligatorio, porque aquí se junta el hambre con las ganas de comer y los dos, este dúo dinámico que comparten el nombre y también comparten el amor por WordPress, son dinamita. Los dos son unos grandes profesionales que lo hacen muy bien y en cada episodio dan mucho valor. WordPress Radio de Joan Artés y Joan Boluda. Y hablando de Joan Boluda, vamos hasta la posición número 7. La posición número 7, sí, el podcast Así lo hacemos. Podcast que este Mastermind sin corbata tienen su versión premium, que ahí es donde ellos mismos dicen, ahí está la chicha. Pero la versión en abierto siempre es totalmente válida. Y aquí se mezclan dos profesionales que yo creo que si no hubiese sido por CopyMouse, yo creo que ellos no se hubiesen topado en la vida. Alex Martínez Vidal, que entre otras cosas es el director sin carnet de CopyMouse Studio, pero también está en el mundo de la tele, está en el mundo del teatro, está en el mundo de la comedia y está en el mundo del grafismo. Hace ilustraciones, hace sujetos en Instagram, que es una tira de humor y etcétera, etcétera, etcétera. Joan Boluda, ya lo conocemos, Joan Boluda, especialista en marketing y copresentador de este excelente podcast. Totalmente recomendado. Posición número 6 en este mi top. Posición número 6, Freeland Dev. Dos emprendedores, dos profesionales del desarrollo WordPress, Nawai Badiola de códigogenesis.com y Esther Solá de esthersolá.com. Estos dos son otro dúo que uno se pregunta, bueno, ¿y ellos por qué se tardaron tanto en hacer el podcast? Pero da gusto porque Nawai va comenzando su andadura en este mundo del desarrollo, Genesis, WordPress, y en cambio Esther se ve, además si no la conocías, cuando ya escuchas el podcast, se siente que habla desde la experiencia. Entonces esa mezcla
entre yo voy comenzando y esa mezcla, yo tengo experiencia, es genial. Yo me la paso muy bien y me gustaría desde aquí, Nahuay, Esther, por favor, un episodio diario de 2 horas. Que ellos quieren hacer los episodios de menos de 30 minutos y es una vez a la semana. Así que a mí, en honor a la verdad, me sabe a poco, pero siempre se agradece. Grande, muy, muy grande, Freelance Dev, el podcast para vivir del desarrollo WordPress. Posición número 5. Vamos a ver. Posición número 5. ¿Cómo diferenciarse de Tony Colón? Este es un podcast que conocí hace poco, pero es tan buen podcast que hace poco, te estoy diciendo menos de un mes, y ya está en la posición número 5 de mi top 10. Así, Tony lo conocí en sinoficina.com. Él hablaba sobre diseño gráfico, hablaba sobre identidad visual, sobre marca personal, pero bueno, y hablaba siempre desde el conocimiento, desde la razón, desde la experiencia. Y decía, hey, hombre, este Tony qué bien habla. Bueno, ¿cuál proyecto tiene? ¿Cuál es su web? Y al ver lo que él hacía desde su web, veo que dice podcast. Me voy a su web, tonycolon, con m.ws, le doy a podcast y ahí es donde conocí cómo diferenciarse. Un podcast donde habla él de diseño, de branding para negocios online, pero no solo es eso. Él te da trucos, te da tips, te motiva a diferenciarte, a hacer lo tuyo, a que valores lo que vos tenés que ofrecer por el simple hecho que es tuyo. Tony, muchas gracias. ¿Cómo diferenciarse? Totalmente recomendado. No. Ahí estoy yo. ¿Cómo diferenciarse en la posición 6? Ahora sí, vamos al top 5. Ahora sí, la posición 5. Fenómeno mutante. Un podcast que yo, en honor a la verdad, no sabía que existía. Lo descubrí hace 2 semanas. Pero está tan bueno este podcast que me escuché los últimos episodios, y he comenzado desde el principio. Este podcast son 2 profesionales. Oscar, que es experto en marketing online y monetización, que por Dios bendito, yo digo, bueno, experto en marketing y monetización. Bueno, vamos a ver qué hace el otro. Dani es programador web, apasionado de las nuevas tecnologías. Y yo digo, bueno, ¿y esto? ¿Y esto qué onda? ¿Cómo lo descubrí? Porque estaba buscando información sobre hosting, sobre VPS, y ellos tienen el primer episodio que escuché, hablando sobre sus suscripciones. Y en este episodio en el que hablaban de sus suscripciones, hablaban de las empresas de hosting. Entonces, este punto de programador de Dani con el complemento de Oscar en la parte del marketing me parece fenomenal. Además, que por lo que escucho son viejóvenes. Es decir, ni tan mayores, pero ni tan jóvenes. Así que yo creo, los escucho, y por lo que he escuchado, a mí me da ese run que si estuviera yo en España y los tuviese a mano, fuésemos grandes amigos, Oscar, Dani y yo. Porque hablan pero tan bien y van al grano. El podcast tiene humor, tiene contenido, tiene tips, así que totalmente recomendado. Fenómeno mutante. Y ahora vamos allá, a la recta. Posición número 4, Marketing Online, de Joan Boluda. Si estás en esto del internet, y te gusta el emprendimiento y te gusta estar al tanto, tenés que escuchar a Joan Boluda. Joan Boluda es un referente dentro del marketing online, dentro del emprendimiento. Y en sus episodios, en su podcast, comparte mucho valor. También desde la experiencia y el conocimiento. Así que totalmente recomendado. Posición número 3. Ya al top 3.
Marketing digital para gente como uno, de mi amiguete y mi estimado Carlos Malfatti. De lunes a viernes habla sobre marketing digital, pero para gente como vos y yo, para gente que no necesita palabras ni muy técnicas ni cosas muy rebuscadas, sino que una de las cosas que me encanta de este podcast de Carlos es que va al punto. O sea, no se queda ahí arriba, no, va al punto. Y muy bien. Posición número 2. ¿Adivina? No te lo esperabas. Think Wasabi. Pilota tu vida de manera diferente. Un podcast donde en un par de minutos, porque es un par de minutos, te va a dar claves para poder mejorar tu vida, para poder mejorar tu trabajo, para poder adquirir hábitos, para ser mejor día a día. Think Wasabi. Este podcast, creado por Berto Pena, vale mucho la pena. Totalmente recomendado. Por eso está en mi posición 2. Si no fuera por el dios del podcasting en español, este sería mi podcast número 1. Pero bueno, ya te digo. Totalmente recomendado. Think Wasabi. Ahora sí, vamos a la posición número 1 de mi top 10 en honor al día del podcast. Emilcar Daily. Un podcast diario sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que le venga en gana a Emilcar. ¿Por qué lo tengo en la posición número 1? Porque mira, este señor es un gran señor. Tiene mucha experiencia, tiene un punto crítico, es propositivo, tiene buena vibra, tiene buena onda, va al punto y es muy gracioso porque lo que te cuenta desde la pura y cruda realidad, vos te das cuenta que no estás solo, que este mundo de la tecnología es como es, pero también nosotros los usuarios somos como somos. Y Emilcar te comparte en su podcast cada día de lunes a viernes su visión muy particular sobre la tecnología, el podcasting y el mundo del emprendimiento. Así que un podcast totalmente recomendado. Emilcar Daily. Y este es el único daily que yo sí escucho a diario. Antes de sentarme a trabajar, antes de encender mi computadora, pues escucho a Emilcar Daily. Y por eso es mi número 1, porque este sí o sí lo escucho a diario. Así que bueno, este es mi top 10. Yo te escucho mucho más y tengo mucho más, incluso algunos que son premium, que son de pago, etcétera, etcétera. Pero estos son los que yo te quiero recomendar y te dejo en el episodio, en las notas de este episodio, y te dejo también mi enlace a podstand.co para que le des una vista. Así que felicidades en este día del podcast, feliz fin de semana y continuamos hasta el lunes. Hasta entonces, salud.